las críticas que se le hacen a Lutero. Pues la primera, el reducir la Eucaristía a comunión y olvidar completamente el aspecto del sacrificio. Hoy me estoy alargando mucho con Lutero, vamos a ver si lo acabamos para que nos dé tiempo a ver el Concilio de Trento también, ¿no? Que al fin y al cabo es la doctrina católica. Pues reducir la Eucaristía a comunión y eliminar la dimensión sacrificial. El primer día, cuando estudiábamos las narraciones de la Eucaristía, veíamos cómo hay referencias cuando el Señor habla de este cuerpo que es entregado por muchos, para la remisión de los pecados. Se está hablando, con esas expresiones, se está haciendo referencia a los textos del Antiguo Testamento donde se habla de un sacrificio cultual. Y recordábamos cómo estaba detrás la figura del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, el capítulo 53. Mi siervo justificará a muchos, cargará con los crímenes de ellos, le daré como porción una muchedumbre. ¿Recuerdan? Entonces, todas esas expresiones que Jesús usa están poniendo de manifiesto claramente que se trata de un sacrificio verdadero y que Jesús está vinculando la última cena al misterio de la cruz que va a celebrar al día siguiente. Por lo tanto, aunque no use la palabra sacrificio, la realidad, las palabras de Cristo muestran claramente que Él está hablando de la Eucaristía como un sacrificio. La Iglesia Católica también reconoce que es banquete, pero es un banquete sacrificial. Es un banquete donde se come una víctima que ha sido inmolada, que ha sido ofrecida. Bien, para Lutero la cruz de Cristo es un sacrificio siempre del pasado. No entiende el memorial como actualización, como hacer presente hoy ese sacrificio. Un error grande es también decir que la misa es como una repetición del sacrificio de Cristo. Por eso es una mala interpretación de lo que era la doctrina católica. La doctrina católica dice, claro que sí, solo hay un sacrificio de Cristo. ¿Quién ha dicho que no? El sacrificio de Cristo nunca se repite. Es decir, la Iglesia Católica sostiene esa unicidad. Solo Cristo ha muerto una vez. Y muerto una vez ya no vuelve a morir. Ahora, ¿qué es lo que celebramos en la Eucaristía? Que ese único sacrificio de Cristo se hace presente para nosotros. No es otro, no se repite, sino que el único sacrificio de Cristo se hace presente para nosotros a través de esa categoría que hablábamos el primer día, que es el memorial. Hacer presente aquí y ahora para nosotros el único sacrificio de Cristo. Entonces, la Iglesia no ofrece la misa como algo propio, sino que lo ofrece siempre con Cristo, por Él y en Él, y es consciente de que lo ha recibido. Por tanto, la misa que nosotros ofrecemos no es algo que sea mío y que yo le ofrezco a Dios, sino que yo le ofrezco a Dios lo que Él mismo me ha dado para que le ofrezca, que es el cuerpo de su Hijo. Te ofrecemos, dice la plegaria eucarística primera o canon romano, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo. Lo que la Iglesia tiene no es suyo, tiene lo que Dios mismo le ha dado para que se le ofrezca. Con una explicación que nos puede ayudar, es como si un niño está durmiendo y su padre por la noche le mete $10 en el bolsillo para que al día siguiente el hijo pueda hacerle un regalo a su padre porque es el día del padre. Te ofrecemos de lo que tú nos has dado. Y siempre la Iglesia no ofrece al margen de Cristo, sino con Cristo y en Cristo. Y se trata no es el mismo sacrificio, sino que es otra manera, esta manera sacramental incruenta. Incruenta es la misma víctima, el mismo sacrificio, pero que ahora se realiza de esta manera sacramental, de forma incruenta, sin derramamiento de sangre. Cruento es con derramamiento de sangre, el sacrificio de la cruz, incruento de manera sacramental en la Eucaristía. Y bueno, hay aquí otras, pero me parece demasiado complicado meterme a esta historia, así que lo voy a dejar, sobre el tema de la unión hipostática y la impanación y todas estas cosas que él hace. Pero en definitiva,
se muestra que hay una teología deficiente. Deficiente. Sí, porque Lutero, sí, voy a dejarlo porque si no, no me da tiempo al Concilio de Trento. Así que, bueno, ya está. Después, muy brevemente, tenemos a Zuinglio. Zuinglio, trabajó, ahí está. Pues muy brevemente eso. Él trabajó en Zúrich, en Suiza. Defiende también el carácter convivial de la misa, no hay sacrificio. Niega la dimensión sacrificial, esto es común a todos los protestantes, pero él se separa de Lutero. Lutero defendía la presencia real por impanación o por consustanciación. O sea que Lutero, a pesar de negar la dimensión sacrificial, sí admite que está la presencia real de Cristo. En cambio, Zuinglio no, dice que es solamente un signo, una figura. No hay presencia real. No hay nada, es solamente un recuerdo subjetivo. Los dones significan solamente el cuerpo y la sangre de Cristo, es un símbolo. Pasamos. Y después Calvino, que sería el tercer autor, que también pues tiene en común lo mismo. Esto es común a todos, negar el carácter sacrificial de la misa, que la misa es banquete convivial, esto es común a todos. Él dice, esto es una categoría del espejo retrovisor, que es como la celebración de la cena del Señor, como llama él, es como poder mirar en un espejo y ver una imagen del sacrificio de Cristo que está en el pasado. Entonces es como ver una imagen sobre un espejo de algo que sucedió en el pasado. Y los dones contienen la fuerza salvífica, contendrían la gracia, la virtus, que decíamos. No contienen a Cristo, la presencia sustancial, personal, sino solamente la fuerza salvadora. Contienen la gracia. ¿De acuerdo? Entonces, en los tres tendríamos, Lutero admite la presencia real, aunque consustanciada, no transustanciada. Después, Zuinglio dice, es un mero símbolo. Y Calvino sería como una postura intermedia, dice, no hay una presencia real, pero los dones transmiten la gracia. ¿De acuerdo? Muy bien, pues aunque sea así muy rápido, ya los hemos mencionado, y el tiempo que nos queda vamos a dedicarlo al Concilio de Trento. Muy bien, pues el Concilio de Trento se abrió en 1545. Fue un concilio que fue también muy accidentado. Tuvo que interrumpirse, volver a empezar 10 años más tarde, por cuestiones políticas y por muchos tejemanejes. Entonces, dentro del Concilio de Trento se estudia la Eucaristía en 3 sesiones. La primera de ellas, la sesión 13ª, donde habla del decreto y cánones sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Veremos cómo los cánones son como formulaciones breves y concisas que son de condena. Pues ahora leeremos alguno para que vean. Y los decretos es como un escrito un poco más extenso donde sintetiza la doctrina que fundamenta esas afirmaciones que hacen los cánones. Entonces, en esta sesión se tocaron 3 temas: la presencia de Cristo en la Eucaristía, el tema de la transustanciación y la razón de la institución del sacramento y sus efectos salvíficos. Está aquí, ¿verdad? Muy bien. Pues respecto a la presencia real, pasa a ver si está o no. Ahí está, muy bien. Pues el canon primero dice así: si alguno negare, esto es un canon, lo voy a leer tal cual para que vean el estilo, como formulaciones breves, aclarando la doctrina y condenando al que niegue esa doctrina. El Concilio de Trento tiene valor dogmático, son definiciones dogmáticas, expresadas así en fórmulas breves y concisas. Si alguno negare que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con el alma y la divinidad, y por tanto Cristo entero, sino que dijere que solo está en él como en un signo o una figura
o por su eficacia sea anatema, es decir, sea condenado. Pero ya ven, estos tres adjetivos, adverbios, son importantes y son como la clave. En latín, vere, realiter, substantialiter. Son tres adverbios, aunque aquí aparecen como adjetivos, porque van a la presencia. Pero está verdaderamente presente, realmente presente, sustancialmente presente. Entonces, esas tres calificaciones nos definen o nos aclaran el tipo de presencia. Cristo entero. Cristo entero. ¿Y en qué se fundamenta esto? Pues que también, como los protestantes hablan de la sola escritura, sola escritura. Entonces, claro, Lutero coge la sola escritura y la interpreta a su manera. Calvino coge la sola escritura y la interpreta a su manera. Por eso las iglesias protestantes se multiplican y se multiplican y se multiplican. Porque yo soy un pastor protestante, cojo la escritura y digo, aquí la escritura dice esto. Y claro, pues este señor dice, pues yo no estoy de acuerdo, me voy y fundo mi propia iglesia. ¿Por qué? Pues porque no hay un ente superior donde se pueda llegar a un acuerdo. Esa es la función de la tradición y del magisterio de la Iglesia Católica. ¿Qué sucede? Pues que yo no puedo interpretar la Escritura como a mí me dé la gana, sino que la Escritura ha sido interpretada por la Iglesia desde los comienzos. Es decir, cómo vivían los primeros cristianos, cómo entendieron los apóstoles las palabras de Jesús. La vida de la Iglesia de los primeros tiempos, cómo muestra que se entendieron estas palabras. Entonces ya hemos visto en los primeros días cómo en la tradición de la Iglesia siempre se entendió que las palabras de Jesús causaban el sacramento, tenían ese sentido fuerte de transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, en esa presencia real, objetiva, que define verdadera, real, sustancial. Muy bien. Después, sobre el tema de la multiplicación de la presencia, pues también el Concilio de Trento lo explica. Ellos decían, Cristo está en el cielo, de allí no se mueve, por lo tanto no puede estar en la Eucaristía. Entonces el Concilio de Trento aclara que si bien está en la... ¿Dónde estoy? Si bien está en el cielo, según su modo natural de existir, dice, puede estar en muchos otros lugares por la presencia sacramental. Entonces está distinguiendo dos tipos de presencia, la presencia en el cielo según su ser natural y otro tipo de presencia sacramental, según el modo del sacramento, pero que el modo del sacramento no es ficticio, sino es verdadero, real, sustancial. Muy bien. Entonces, el canon tercero dice, Cristo está presente íntegramente bajo cada una de las especies. Entonces, ¿contra qué va esto? Con este afán de que la comunión tiene que ser bajo las dos especies. Y de hecho decían que era imprescindible para la salvación, comulgar bajo las dos especies. Si uno recibía solo el pan, no podía salvarse. Pues el Concilio de Trento va a negar eso, y diciendo no hay ningún mandato por parte del Señor de que sea obligatorio recibir las dos especies. Y da como ejemplo el capítulo 6 de San Juan, y dice él, si es verdad que el Señor dice, si no coméis mi sangre y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros, también dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces, puede ser las dos especies o puede ser una sola, porque en cada especie, sea bien el pan, sea el vino, está Cristo todo entero, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Después el canon cuarto define la presencia permanente de Cristo. Recuerdan que Lutero decía, solo hay presencia desde la consagración hasta la comunión. Entonces la Iglesia Católica dice, no, la transformación es permanente, permanece la presencia de Cristo después de la celebración. Por eso tiene sentido la reserva de la Eucaristía, tiene sentido
el sacar en procesión el cuerpo del Señor, la procesión del Corpus, y tiene sentido la adoración, porque hay una presencia real y sustancial bajo las especies. También el canon sexto trata sobre la adoración. Dice, si alguno dijere que en el santo sacramento de la Eucaristía no se debe adorar a Cristo, Hijo unigénito de Dios, con el culto de la tría, de adoración, que solo se debe a Dios, ni aun con el externo, y que por lo mismo ni se debe venerar con peculiar y festiva celebridad, ni ser conducido solemnemente en procesiones, según el loable y universal rito y costumbre de la Santa Iglesia, o que no se debe exponer públicamente al pueblo para que le adore, y que los que le adoran son idólatras, sea excomulgado, sea anatema. Es decir, los que sostienen todo eso, que no debe ser adorado, que no debe ser llevado en procesión, que no se le debe dar culto de latría, de adoración propio a Dios, pues sea condenado. Muy bien, después, transustanciación, muy bien, este ayudante es muy efectivo. Segundo punto. Respecto a la transustanciación, pues viene a recoger, por lo menos la doctrina común que presentó Santo Tomás de Aquino, pero que se hizo doctrina común de la Iglesia. Entonces, por una parte señala la conversión total de los dones de la sustancia del cuerpo, la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de la sustancia del vino en la sustancia de la sangre de Cristo. Entonces, al afirmar esa conversión total, está negando la doctrina de la impanación que sostenía Lutero, o la consustanciación. Hemos visto, Lutero decía, hay pan y hay cuerpo de Cristo, las dos cosas juntas. La Iglesia dice, no hay pan. El pan, toda la sustancia del pan se ha convertido en toda la sustancia del cuerpo de Cristo. Entonces, esta conversión tiene lugar por la repetición de las palabras de Cristo. Es un cambio invisible, esto lo subrayamos mucho ayer, como esa presencia sacramental, sustancial, no es visible, no es material, no es experimentable, es real, verdadera, sustancial, pero precisamente la sustancia es una categoría filosófica que no es perceptible por los sentidos. Ayer decíamos que es invisible e intangible. Nosotros siempre entramos en contacto a través de las especies, pero es verdadera, es auténtica, es real. Y en razón de la institución del sacramento, pues como memorial del amor de Jesús, como alimento espiritual que nos da la vida, como prenda de la gloria futura, y también veremos después como aplicación para la remisión de los pecados, aunque no es el fruto principal. Bueno, pasamos adelante. Les decía antes, hemos visto 3 sesiones, sesión 13ª. La segunda sesión que tocó el tema de la Eucaristía fue la sesión 21, que se celebró 10 años después, en 1562, y que toca el tema de la comunión bajo las dos especies, o utraquismo. Utraque significa ambos. Entonces los utraquistas eran los que defendían la obligatoriedad de la comunión bajo las dos especies. Se les llamaba también con ese nombre. Pues dice el canon primero de esta sesión: si alguno dijere que todos y cada uno de los fieles cristianos están obligados por precepto divino o de necesidad para conseguir la salvación a recibir una y otra especie del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, sea excomulgado. Entonces la Iglesia aclara que no existe un precepto divino que obligue a los fieles necesariamente a recibir ambas especies. No es un precepto divino, se puede comulgar solamente
con una especie. Salió ayer el tema, y hablábamos un poquito de ello, que precisamente, dada esta insistencia de los protestantes, de la necesidad de la comunión bajo las dos especies, pues la Iglesia Católica, para desmarcarse y para señalar que basta comulgar el cuerpo de Cristo para recibirlo entero, pues insistió mucho en la comunión bajo la especie de pan, precisamente como una reacción para dejar bien clara la doctrina católica. Entonces, ahora que esa doctrina está más asentada, pues se va promoviendo, se va permitiendo la comunión bajo las dos especies de una manera cada vez más frecuente al pueblo. Otra cosa será después ver cómo es más conveniente hacerlo por motivos prácticos, por razones pastorales, pero en general pues se va introduciendo de nuevo la práctica de la comunión bajo las dos especies. Muy bien. Hemos pasado ya adelante, ahora está muy bien. Sesión 22, esta es la tercera sesión, así que hemos visto sesión 13ª, sesión 21, sesión 22, que toca el decreto y cánones sobre el sacrificio de la misa. Entonces, ahí se afirma que la misa es un verdadero y propio sacrificio instituido por Cristo en la última cena y en relación con el sacrificio de la cruz. El canon primero dice así: si alguno dijere que no se ofrece a Dios en la misa verdadero y propio sacrificio, o que el ofrecerse éste no es otra cosa que darnos a Cristo para que le comamos, sea excomulgado. Se rechaza la tesis de los reformadores y de Lutero de que la celebración de la Santa Misa es solo una conmemoración, un recuerdo subjetivo de la cruz de Cristo, que sigue estando en el pasado. Como decía antes, ellos, los reformadores, no tienen en cuenta, han perdido el sentido del memorial, que era esa actualización. El único sacrificio de Cristo que no se repite, pero nosotros podemos participar también aquí y ahora en ese sacrificio. Hay una explicación que quizá pueda ayudarnos a entenderla, a entender ese sentido de la actualización. Y vamos a ver si yo soy capaz de explicarlo más o menos claramente. A través de la resurrección, o sea, Cristo en su humanidad, en su tiempo histórico, Él murió en un tiempo determinado de la historia y resucitó. Entonces, a través de la resurrección, el misterio pascual de Cristo, su muerte y su resurrección, a través de la resurrección, ese sacrificio ha pasado como a un nivel superior. Ya no está en el tiempo, ha sido un acontecimiento temporal, ha sucedido en la historia la resurrección de Cristo, pero ahora está en la eternidad, donde no hay tiempo, donde la eternidad es un eterno presente. Entonces, en el cielo, como nos describe el libro del Apocalipsis, en el cielo se vive como una eterna liturgia, un eterno hoy, donde Cristo, el sumo y eterno sacerdote, el único sacerdote, se ofrece continuamente al Padre. Le presenta sus llagas en favor nuestro, los méritos de su pasión y de su sangre en favor nuestro. Entonces, en esa liturgia celeste hay un hoy, un hoy eterno, no hay tiempo. Por eso ese sacrificio único de Cristo está para siempre ahí, como un acto único. Entonces, cuando nosotros celebramos la Eucaristía en la tierra, es como si se abriera, dice Juan Pablo II, un resquicio desde el cielo, que nos permite que hoy, o mañana o pasado, nosotros tengamos una participación en ese único sacrificio, en ese hoy que se vive en la liturgia celeste. ¿Se entiende la explicación? Entonces eso hace posible que cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, estamos participando, no estamos repitiendo. Lo que se repite es la participación en la tierra, pero ese único acto de Cristo, ese único sacrificio de Cristo, no se repite. ¿Se entiende?
Sí. Muy bien. Y otra de las cosas que negaban los protestantes era el sacerdocio. Ahora, si no tenemos sacerdotes, pues no hay misa, ¿eh? Ya lo veíamos ayer. Pero también esto lo digo así entre paréntesis, y por la cuenta que me trae, todos los que aman la Eucaristía tienen que amar el sacerdocio y a los sacerdotes, ¿eh? Porque por muy pobres que nosotros seamos, si no hay sacerdotes, no hay Eucaristía. Y si la Eucaristía es el corazón de la Iglesia, y si la Iglesia se muere sin la Eucaristía, si no hay sacerdotes, la Iglesia se muere, el mundo se muere, ¿eh? Por tanto, oren mucho por los sacerdotes y pidan a Dios muchas vocaciones sacerdotales, para que nunca nos falte la Eucaristía. Jesús ha dicho, la mies es mucha, los obreros pocos. Orad al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Así que en sus oraciones, sobre todo delante del Señor, en la Eucaristía, pidan con insistencia que el Señor cumpla su promesa. Él lo prometió, yo os daré pastores según mi corazón. Entonces el Señor no es un mentiroso. El Señor cumple su promesa, Él es la verdad. Pídanle con humildad y con insistencia que el Señor cumpla esa promesa, que suscite muchas vocaciones y que santifique a sus sacerdotes. Santa Teresa de Jesús decía que vale más un sacerdote santo que 1000 mediocres. Entonces, recen para que nosotros vivamos también como el Señor quiere y espera de nosotros. Una cosa es, bueno, y me permiten ya ciertas confidencias. Cuando yo me ordené sacerdote, saben que en el rito de la ordenación, que es precioso, si nunca han estado, les aconsejo que vayan a una ordenación sacerdotal. El sacerdote se tumba en el suelo, bueno, los que están siendo ordenados, y se cantan las letanías de los santos. Y uno sabe, cuando está ahí con la nariz en el suelo, muerto de nervios, con mucha alegría y mucha paz y mucho miedo, al mismo tiempo todo, pues sabe que está asumiendo, ¿no?, esta vocación, este ministerio, porque no está solo, sino que toda la Iglesia está orando por él. Entonces ustedes, que son la Iglesia Santa de Dios, tienen que seguir orando por los sacerdotes, para que ese ministerio que hemos asumido, el Señor nos fortalezca, nos mantenga, nos santifique. Bueno, pues eso como un paréntesis, pero que casi nos va a servir para la conclusión de esta clase, que ya son las 10:05, ya llevo una hora hablando. Muy bien, pues ¿tienen alguna pregunta? A ver. Una persona que no está en gracia y está en misa, en esa persona actúa la Eucaristía en la versión ex opere operato. No, porque no la puede recibir. Actuará de alguna manera el escuchar la palabra de Dios, la homilía, el estar en misa probablemente le provoque el arrepentimiento, que le mueva a ir a la confesión y a reconciliarse con Dios, de tal manera que la gracia de Dios está trabajando, pero claro, no trabaja ex opere operato porque no puede recibir la Eucaristía. Decía que para que se dé el ex opere operato tiene que haber las mínimas condiciones para recibir el sacramento. Y si uno no está en gracia, no hay mínimas condiciones. Los divorciados están excluidos, salvo que vivan como hermanos. Es decir, si un divorciado vive en gracia de Dios, vive la castidad. No, exactamente. La Iglesia los anima a que vengan, a que escuchen la palabra de Dios, a que se mantengan cerca. Pero es verdad que a veces las situaciones son difíciles, pero la Iglesia no los rechaza. Lo que pasa es que en esa situación ellos no pueden recibir habitualmente los sacramentos, salvo que, como digo, pues claro, está casado pero no convive con su esposa o con su esposo, está en gracia de Dios. Podría comulgar si mantiene esa exigencia. Eso es doctrina de la Iglesia también. Hombre, otra cosa es que usted esté odiando a su esposo por dentro, y deseándole la muerte. Entonces, claro, ahí no hay... Puede ser su esposo y está casada, pero está en pecado porque está odiando a su esposo. Pero aunque no haya... es decir, a veces también lo del amor y no amor, pues muchas veces se confunde también entre los sentimientos, el amor, etcétera. A veces, si uno está realmente casado por la Iglesia
y reconoce ese vínculo sagrado, pues a veces ha habido personas que lo han vivido con heroísmo, aunque pues les ha costado mucho vivirlo, pero han seguido manteniendo esa unión delante de Dios, también por el bien de los hijos y por dar un testimonio de fidelidad a lo que se prometió delante del Señor. Porque el vínculo que se crea entre los esposos no es algo que se pueda romper 5 años después porque mi marido se ha vuelto un salvaje. Cuando yo me casé con él, me casé sabiendo lo que hacía y él también, pues después era un salvaje, pero sigue siendo mi marido. O sea, según su conciencia, si usted ve que eso es un calentón, pero que no llega a ser una falta grave, porque yo no me he dejado arrastrar por la ira, ni tengo sentimientos de rencor, ni deseo la muerte a la otra persona, sino, bueno, me he enfadado, pues bueno, es un pecado venial. Entonces la Eucaristía también nos ayuda a borrar los pecados veniales y a aumentar la caridad. Entonces, también es una buena manera el confesarse regularmente. Eso es muy bueno y la Iglesia siempre lo recomienda. Mañana, si Dios quiere, a lo mejor les hablo, para que no sea así todo historia del dogma, mañana a lo mejor hablamos de los frutos de la comunión, donde entra un poquito esto, y de la adoración eucarística. Es lo que tengo planeado para la clase de mañana. Sí. Sí. Decía el padre que la conferencia episcopal, yo no sabía esa noticia, pero él sí que está más al día, pues ha dado normas de qué vinos se pueden utilizar para la celebración de la Eucaristía. Muy bien, pues vamos a rezar a la Virgen María, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.